En este día estamos nosotros en el módulo 1 y vamos a tener la sesión 3, que es Dios Padre, su carácter, atributos y soberanía. Entonces, aquí nosotros tenemos dos propósitos muy académicos, pero más allá de lo que vemos ahí en pantalla, que es el tema académico, quiero yo que veamos el tema de cómo funciona esto para nuestra vida, cómo es que esto es útil para cada uno de nosotros espiritualmente y hablando como hijos de Dios, el conocer quién es nuestro Dios, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y saber qué atributos Él posee y que puede compartir con nosotros y cuáles a la misma vez no comparte con nosotros. Así que este tema es un tema que no es tan fácil como lo vamos a ver el día de hoy, y yo los invito a que si ustedes quieren conocer este tema de una forma más profunda, pues busquen algún buen libro de teología sistemática donde explican cada uno de estos conceptos, y de esta manera nosotros vamos a poder ver esta parte. Antes de eso, porque la vez pasada se me pasó y esto es por temas legales, recuerden que al momento de estar aquí, ustedes me dan permiso tácito de poder utilizar su voz e imagen para subirlo a YouTube y que de esta manera pueda quedar compartido con los demás. Si ustedes no están de acuerdo con esta premisa, como les dije, simplemente pueden abandonar la sala y esto pues no habrá ningún problema entre nosotros, pero para que quede establecido también esta parte desde el principio. Entonces, estamos hablando de la soberanía de nuestro Dios, de sus atributos y su carácter. Y en este sentido, nosotros podemos ver que Dios de entrada es bien diferente a nosotros. Y esto es algo que la gente no podía entender en aquel entonces. Allá en Juan 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, nosotros notamos cómo el ser humano tiende a querer encasillar a Dios de una manera que no corresponde. ¿Cómo es esto? Bueno, la mujer samaritana le dice a Jesús, a ver, aquí nos dicen a nosotros que tenemos que adorar a Dios en Gerazim. Y allá ustedes, los judíos, dicen que a fuerza tiene que ser allá en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la cosmovisión que tenía la mujer samaritana? La que quizá todo el mundo tiene todavía el día de hoy. Quieren meter a fuerzas a Dios en un templo, ¿verdad? Por eso dice nuestro amigo de los primeros videos, desatamos la presencia de Dios, venimos ante la presencia de Dios. Ah, pues que en casa no la tenían, que lo dejan aquí cuando salen del culto y luego regresan y lo vuelven a encontrar aquí. Ese es el peligro de esa cosmovisión, que en realidad nosotros queremos encasillarlo a una estatua, a una imagen y decir, ahí está Diosito, no le des la espalda a la imagen, no le des la espalda a la estatua, porque le estás dando la espalda a Dios. Y Juan 4:24 nos hace Jesús el favor de decirnos quién es Dios. Y Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues, ¿cómo adoramos a un Dios que es espíritu? Primeramente, pues, ¿qué es un espíritu? ¿Verdad? Y nosotros, pues, no hemos visto uno como tal, pero nosotros podemos ver, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que un espíritu tiene algunos atributos. A estos atributos vamos a llamarles atributos no comunicables y atributos comunicables. Hay muchas formas de categorizar estos atributos divinos, ¿eh? Y yo voy a hablar de la que más conozco y más me parece a mí adecuada para poder entender este tema. Los atributos no comunicables son aquellos que nosotros no podemos poseer, ¿verdad? No se nos pueden compartir. Por ejemplo, en nuestro ser, ¿verdad? Yo como persona puedo compartir mis conocimientos como lo estoy haciendo ahora mismo. Y cuando yo les comparto estos conocimientos, ustedes pueden a su vez compartir este conocimiento que yo les estoy transmitiendo, como a su vez a mí antes alguien más me lo transmitió. O sea, a eso nos referimos con un atributo comunicable. Mientras que los atributos no comunicables son aquellos que yo no puedo compartir. Por ejemplo, mi increíble guapura, esa yo no la puedo compartir con ustedes, esa viene de agencia, me la dio de mi mami y no la puedo compartir con ustedes, esa es mía nada más. Pasa exactamente lo mismo con nuestro Dios. Nuestro Dios hay atributos que sí puede compartirnos,
y hay atributos que no puede compartirnos. Los que puede compartirnos nosotros los llamamos como atributos comunicables y los que no puede compartir serían atributos no comunicables. Entonces, para decirlo académicamente, los atributos no comunicables son exclusivos de Dios, los cuales no se pueden compartir plenamente. Y los atributos comunicables son aquellos que podemos reflejar en una menor medida porque Dios nos los concede y nos transforma mediante su Espíritu. Así que vamos a ver algunos atributos de nuestro Dios y vamos a empezar sobre estos atributos no comunicables. A veces, insisto, y este es el tema aquí, hay unas palabras que suenan como muy rimbombantes, son palabras académicas, y yo quiero que los entendamos porque en determinado momento alguien puede usarlos, pero más que comprender estos conceptos o conocer estos conceptos, lo que quiero es que los asimilemos para nosotros mismos. ¿Qué significa eso? De la seidad, unicidad, infinidad, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia y omnipotencia. ¿Cómo me afecta a mí eso? En pocas palabras, que Dios tenga una aceidad. Bueno, vamos a platicar un poquito de eso y en la parte final vamos a reflexionar cómo nos afecta eso a cada uno de nosotros. Porque conocer a Dios nos ayuda a nosotros a refugiarnos en Él, a entender exactamente quién es Él y por eso nosotros vamos a ese refugio seguro por todo lo que es Dios. No conocerlo pues nos llena de miedos, nos llena de necesidades, de ansiedades y este es el propósito de este estudio. Entonces, los atributos no comunicables partimos nosotros por el tema de la aceidad. La aceidad simplemente significa que Dios es autosuficiente, que Él no depende de nada ni de nadie. Nosotros tenemos ahí en la escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Nosotros los seres humanos dependemos de un montón de circunstancias para tener vida. Si nosotros no dormimos, nos morimos. Si nosotros no comemos, nos morimos. Si nosotros no mantenemos nuestra temperatura corporal, nos morimos. Ese es el problema con nosotros los seres humanos, que somos demasiado frágiles, aunque nosotros no queramos entender. Pero el apóstol Juan nos revela que Dios tiene vida en sí mismo. Él no es causado por nadie y él no necesita una fuente de vida o una fuente de energía o de alimento. Él es, ahorita como estamos en la moda de lo todo verde, él es autosustentable y autosostenible, si lo queremos entender en una forma muy, muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros o cómo afecta esto a nosotros? Por eso Él es el único que puede darnos vida a nosotros. Y esto lo acabamos de leer muy claramente en el pasaje. Él tiene vida en sí mismo y a través de su aceidad, Él transmite esa vida al hombre. Nosotros lo vimos muy al principio en el Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, pero particularmente a Adán, dice la Escritura que Él sopló aliento de vida. En el día de la resurrección, igualmente, Él va a enviar a nosotros ese aliento de vida, a que nos restaure, a que nos vivifique, pero Él, su vida no es consumida por nadie, Él es autosuficiente. Luego, nosotros encontramos que nuestro Padre es uno. Y al principio, en la Torá, se decía que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se llamó o se llama hasta el día de hoy como la Shema judía y se repite todavía en esos círculos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová es uno. Aquí pues entran muchos debates, ¿verdad? Como si Dios es uno, es un Dios trino y aquí en temas de teología o en temas de doctrina nosotros podemos pasar mucho rato discutiendo esta posibilidad, pero lo que las escrituras nos dice es que no hay otro Dios. Él es el único a que nosotros podemos acudir. Él es el único a donde nosotros debemos de ir, porque Él es nuestro Dios. Ahí el pueblo de Israel lo entendió muy bien. Ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8 y en el verso 60, dice la escritura,
a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Cómo aplica esto para nosotros? Es que nosotros no podemos ir a ningún otro lado. No hay otro Dios. No, a veces se dice equivocadamente el Dios hebreo. Bueno, es que el Dios hebreo es el Dios de todo mundo. No hay otro Dios ni en el cielo, ni en el mar, ni en la tierra. Él es el único Dios de cada uno de nosotros y así lo tenemos que tomar. Él es el único que da vida, entonces. Él es el único que da salvación. Él es el único que da su gracia. Él es el único que está en todas partes. Eso es lo que significa la unicidad. Por otro lado, tenemos nosotros la infinidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es infinito. La infinidad a veces se confunde un poquito con el tema de la omnipresencia, pero es como un poquito más allá de eso. O sea, esto es algo que nuestra mente no puede entender, pero nuestro Dios está en todas partes. Si existe un mundo posible, ahí está Dios, ¿verdad? En todos los lugares, en todas las partes, Él está ahí. Es decir, Dios no tiene un límite como tal. No hay nada que pueda encerrar a Dios. Por eso discutíamos muy al principio lo de la presencia de Dios, ¿verdad? Dios está en todas partes y Dios no puede ser confinado o limitado en alguna forma respecto a su presencia, que estamos hablando de la omnipresencia, pero tampoco respecto a su capacidad y a su poder, porque por eso les decía yo que la infinidad va más allá de la omnipresencia. Una cosa es que uno pueda estar en todas partes y otra cosa es hablar respecto a la capacidad y el poder de nuestro Dios. En Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, dice la escritura: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, esto es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? No es solamente la presencia de Dios, es la capacidad, es el poder de Dios, ese no está limitado en ninguna manera. Otro de los atributos de Dios es eterno. Y nosotros siempre batallamos para entender el concepto eterno. Pero quiere decir, en una forma muy limitada, que Dios no tiene principio ni fin, que su existencia trasciende el cielo. Yo les he de confesar que a mí me costaba mucho entender, especialmente más joven, lo que es la eternidad pasada. ¿Por qué? Porque uno entiende lo que es la eternidad futura. Que vamos a morir, que vamos a trascender al tiempo, porque el tiempo está contado, está limitado, tiene sus propias reglas. La eternidad es diferente, la eternidad no tiene límite, no es contable. Y a veces utilizamos estos términos para hablar de eternidad futura, eternidad pasada, pero no hay tal cosa como la eternidad. La eternidad es, nuestro tiempo es algo lineal, se mueve hacia adelante. Y bueno, no me quiero meter aquí en detalle, pero la eternidad es, para entenderla en este mundo en el que nosotros nos movemos, pues existe eternidad futura y eternidad pasada. Y lo futuro, decimos, pues nunca se va a acabar. Pero la eternidad pasada, yo cuando era niño, siempre pensaba esto, pero tuvo que haber un principio, o sea, tuvo que haber un momento en el que Dios existió y la eternidad va en contra de ese pensamiento. Dios es eterno, Dios es desde siempre y Dios es para siempre. Es un tema que podríamos pasar horas platicando de eso y nos fascinaríamos al hablar de eso. Pero la eternidad es así, es desde siempre y es hasta siempre. Ahí en el Salmo 92 dice la escritura: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, vemos de acuerdo a la palabra que antes nosotros contamos los siglos a partir del tiempo, pero antes de eso, Dios ya existía. Entonces, esto es la eternidad. Dios es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia en su ser, carácter y promesas. Allá en Éxodo capítulo 13, versículo 14, y en Santiago 1, 17, nos habla de eso, que Dios no tiene sombra ni variación. Dios no cambia. Esto es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos anclados en sus promesas. Si Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer.
porque Él no cambia. Nosotros sí cambiamos de opinión, cambiamos de pensamiento, de parecer, pero Dios no cambia en las cosas que él es, en las cosas que Él hace. Así que tenemos después la omnisciencia, que quiere decir que Dios conoce todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Otra cosa que es maravillosa, ¿verdad? Dios lo sabe todo, ¿verdad? Lo que pasó, lo que está pasando y lo que será. Y cuando digo todo, es todo. Así que tengamos cuidado con eso. Y esto lo podemos nosotros confirmar allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 3, y en Job, capítulo 2 y versículo 13. Y algo para que se queden pensando acerca de la omnisciencia de Dios, Dios conoce hasta lo que pudo ser. Entonces, para que piensen un poquito en esto. Luego tenemos la omnipotencia, que es simplemente que Dios tiene todo el poder y nada es imposible para Él. Allá en el Salmo 115 y en el versículo 3. Todo esto ustedes lo pueden estar estudiando, por eso estoy dando las citas, para que ustedes las puedan estudiar tranquilamente en casa y muchas otras, si quieren enfocarse en algunos de los atributos no comunicables. Luego tenemos nosotros los atributos comunicables. Estos voy a mencionar algunos por cuestiones de tiempo, pero pues en realidad no son todos los que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la santidad. Esto es muy importante para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios está apartado de todas las cosas. Él no es como ninguno de nosotros. Él es como Él es. Y nosotros también de la misma manera hemos sido apartados por parte de nuestro Dios. Y Él ahora hace que nosotros seamos como Él es. Este es el tema que muchos de nosotros queremos conocer la gracia de nuestro Dios, pero no queremos conocer la santidad. Y nosotros tenemos que conocer las dos cosas. ¿Sí? La gracia de Dios es la que a nosotros nos justifica, pero también a la misma vez nos santifica y nos lleva a nosotros a ser como Dios. En ese sentido. Luego tenemos nosotros la justicia de Dios. La justicia de Dios es simplemente que Él va a retribuir a cada uno conforme a lo que le corresponde, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, esta justicia es comunicable con nosotros. Nosotros deberíamos de ser justos también. Deberíamos de saber darle a todos lo que les corresponde de acuerdo a lo que cada uno esté haciendo o al merecimiento de cada uno. Tenemos también el amor, que yo creo que este es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado en esta vida. Dios es amor, así nos dice la escritura en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Dios es amor y Dios transmitió ese amor para con nosotros. Ese amor es ese sentimiento que nosotros sentimos en el pecho, ese mismo sentimiento de que Dios tiene. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí vale la pena hacer la aclaración entre los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Que los atributos comunicables, Dios los tiene en grado superlativo. Nosotros los compartimos en un nivel inferior, pero Dios nos los da y nos los permite para que nosotros los conozcamos. Entonces, Dios tiene en ese sentido ese amor grande, infinito, que nosotros podemos tratar de imitar, podemos tratar de buscar. Incluso el hombre que no tiene a Dios puede tener el amor, pero el amor de Dios es muy especial o es muy diferente. Luego tenemos nosotros la soberanía. Este es uno difícil. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no tiene que darse cuenta más que a sí mismo. La única limitante de la soberanía de Dios son sus propios atributos. ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces decimos, entonces Dios hace lo que quiere. Sí, entonces Dios puede hacer pecado. Pues no, porque la limitante que tiene Él es su atributo. Él es justo, Él es santo. Entonces Él no va a hacer algo que contravenga su propio ser, ¿verdad? Pero en lo demás, Él es el único que reina y que gobierna por siempre. Este atributo a mí me gusta mucho porque me ha enseñado a mí que el único soberano es Dios. Satanás no es soberano. Satanás, nosotros lo vemos a lo largo de la Biblia, por ejemplo en el libro de Job, cómo le tiene que pedir permiso a Dios
si quiere atacar a uno de sus hijos. El Señor Jesucristo también lo dijo allá cuando habló con Pedro. Él le dijo, Satanás me ha pedido zarandearte como el trigo, pero yo he pedido para que no te falte la fe. Entonces nosotros a veces tenemos miedo de las cosas que pasan en la vida. Se va a caer el avión, me voy a quedar sin dinero, me voy a enfermar, y el único que es soberano sobre estas cosas es Dios. Él es el que decide sobre todas estas cosas. Yo no, yo no puedo hacer nada, dice la escritura, para cambiar el color de una cana que me salga en el pelo o para crecer un poquito más si yo quisiera. Soberano es Dios. Y Él nos lo comunica a nosotros a través de qué? A través del libre albedrío. Entonces, nosotros en cierta forma tenemos ese atributo de Dios. Dios tiene el atributo de la bondad. Él es bueno. Él se complace en todo lo bueno. Y también de la misma manera, Él pide que nosotros podamos ser personas buenas. De hecho, la carta a los Efesios nos dice que Dios preparó un montón de buenas obras para que nosotros, la iglesia, anduviéramos en ellas. Dios es paciente, que quiere decir que Dios es grande en soportar todas las cosas malas que nosotros hacemos. Entonces, Él es paciente para con nosotros. Y nosotros también podemos ser pacientes. Y es misericordioso. Él es capaz de ver cuando alguien no puede hacer algo para socorrerlo. Y así nosotros también deberíamos de ser con el resto de las personas. Entonces, todos estos atributos que vemos aquí, estos Dios los tiene en grado superlativo y los comparte con nosotros para que nosotros como hijos suyos podamos expresarlos de cierta manera. Bueno, vamos a detener un poquito la presentación. Ahora sí, regreso con ustedes. Esto es en una muy breve forma de ver todo esto, porque esto es un tema largo, podemos pasar meses estudiando esto, como les insistiré. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, pueden buscar algún libro de teología sistemática. De hecho, yo tengo uno, si alguien lo quiere al final del curso, me lo piden, si les interesa, me los piden, yo se los comparto sin problema, ahí en el grupo, y ustedes pueden estudiar más detenidamente. Es un libro grande, son como 1000 páginas, pero pues vale la pena si ustedes quieren estudiar o comprender un poquito eso. Lo que me gustaría hacer ahora es, como siempre, darles una oportunidad para que, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro o algo que quieran ustedes que nos detengamos a repasar un poquito más, lo podemos hacer. Y si no, vamos a ver las actividades que tenemos para el día de hoy. Pero por lo pronto tenemos a Ángel. Les recuerdo, por favor, que enciendan su cámara para que todos podamos conocernos, especialmente aquellos que no conocemos. Adelante, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Oye, Rafa, nada más una duda. No sé si pudiéramos profundizar un poquito más en el tema de, mira, aquí puse una pregunta. La omnipresencia, entonces es un concepto que de alguna manera va dentro de la infinidad de Dios, porque, bueno, aquí veo que Johnny pone que la omnipresencia también es un atributo no comunicable y estamos de acuerdo, pero no lo vi en la lista. Entonces, como mencionas, es algo que puede generar un poquito de confusión. No sé si pudieras profundizar un poquito más en él, porfa. Sí, gracias, Ángel, como les decía, cada quien lo va a categorizar y no quiero que tampoco asuman que esta es la única categorización que se puede hacer de los atributos divinos. Hay muchas formas en lo que esto se puede categorizar. Nosotros estamos tratando de entender a Dios y, pues como se dice, todo lo que no se puede medir, pues no es cuantificable. Entonces, nosotros humanamente tratamos de entender a Dios, aunque solo sea una chispa, ¿verdad? Nuestro Dios es como una estrella que nosotros miramos en el cielo y no sabemos que esa estrella está a años luz. Lo que vemos nosotros es simplemente un destello de millones de años atrás, y así es Dios en ese sentido. Entonces, la infinitud y la omnipresencia van de la mano. Nada más que la omnipresencia solamente se limita a los lugares donde está Dios. Entonces nosotros tenemos la escritura, ahí nos dice, si yo subo a lo alto, ahí estás tú, si yo bajo a lo profundo, ahí estás tú. Entonces habla solamente de la presencia de Dios. La infinitud, por otro lado, no se limita a la presencia de Dios. Que, insisto,
es una forma de decirlo, una forma de expresar el atributo divino. La infinitud se refiere a las capacidades, a las cualidades, al mismo poder de Dios, no solamente su presencia física, sino su poder. O sea, si Jonás se va, por ejemplo, a tratar de huir de la presencia de Dios, pues de allá el poder de Dios lo trae con una ballena y lo lleva a donde lo tenga que llevar, porque el poder de Dios no tiene límites. Entonces, igual el amor de Dios, que es un atributo divino, pues no está limitado o no está confinado a un solo lugar, sino que el poder de Dios trasciende todas las fronteras o trasciende todos los lugares. Entonces, dentro de los atributos, pues la infinitud abarca la omnipresencia. No sé si lo dejé claro. Sí, sí, listo, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ti por participar. Johnny, acuérdense de prender la camarita. Como que no me está funcionando la cámara. Ahí está, Rafa. Muy bien. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Rafa, por el estudio. Una pregunta. Siempre había categorizado yo la soberanía de Dios como un atributo no comunicable debido a la autosuficiencia, que era uno de los conceptos que tenía sobre soberanía. Me llamó la atención que dijiste que es comunicable por el lado del libre albedrío, pero aún así, hablando de autoridad y poder y autosuficiencia, es como dices tú, es en ese sentido se categoriza, pues podría decirlo así, pero esa era la duda que yo tenía. Soberanía, atributo no comunicable debido al poder, la autoridad y la autosuficiencia de Dios. Ok, muchas gracias, Johnny. Recuerden que los atributos, la diferencia entre los atributos comunicables y los no comunicables es que mientras Dios los tiene en el grado superlativo, nosotros los tenemos en una forma limitada. La soberanía es que Dios, cualquier persona o cualquier entidad, para no limitarlo a algo, soberanía es simplemente el autogobierno o la libre autodeterminación de cualquier entidad, digámoslo así. Entonces, Dios es soberano, Dios es el que reina, Dios es el que controla todas las cosas. En ese sentido, pues Dios es el grado superlativo de lo que estamos platicando. En el caso de nosotros tenemos libre albedrío. Entonces, no somos personas que, por ejemplo, no quiero meterme en temas de doctrina, porque no acabamos, pero como dicen los calvinistas, hablando de la gracia irresistible, o sea, si Dios ya te escogió, tú ya no puedes hacer nada para, para salvarte, porque Dios ya te escogió. Pero por otro lado, si Dios no te escogió, entonces estás más frito que un huevo en un desayuno continental de hotel, ¿verdad? Entonces, al final del día, nosotros creemos que el hombre puede decidir aceptar o puede decidir aceptar la salvación. En ese sentido, el hombre tiene el libre albedrío. Y por eso el atributo divino se comunica a los hombres. No en el grado superlativo, pero en el nivel que a nosotros nos corresponde. Bien, gracias, Rafa. Muy bien. De nada. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces, a ver, Marshall, ya nos íbamos a pasar a las actividades, Marshall, pero bueno, vamos a ver esta. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues yo tengo una duda, ¿cómo explicarle a alguien, de 8 años, cómo explicarle a alguien que me pregunta, por ejemplo, cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, digamos, en aquel lado, o por así decirlo, en aquel lado del continente, del mundo, ¿dónde estaba la omnipresencia de Dios en esos momentos? Si Dios está en todos lados, por ejemplo, acá de este lado, ¿dónde estaba la omnipresencia de Dios? Ok. Bueno, pues son temas que a veces preguntan, y yo mismo soy culpable de eso, con mi pobre madre, yo le decía, bueno, si yo tengo papá y tengo mamá, y tú tienes papá y tú tienes mamá, ¿quién es el papá de Dios? Espero que no esté viendo ahí esa personita, pero no, pues pero ¿cómo Dios existe solo? Entonces, siempre es difícil
explicar cosas porque nosotros mismos estamos limitados en nuestros procesos, pero yo lo que haría, y si alguien tiene alguna forma de explicarlo, es como por ejemplo, ahorita mismo nosotros estamos todos en este mismo lugar, ¿verdad? Que es la sala o la videoconferencia. Y a su vez, Ami está en Matamoros y está Ángel en Guanajuato y el hermano Juan está allá en Tampico, tú estás allá en Saltillo, Johnny está en Guadalupe y bueno, los que estemos, ¿verdad? Y entonces, humanamente nosotros ya lo podemos hacer así por las tecnologías que hay ahorita. O sea, si nos ponemos a pensar detenidamente, nosotros ahora mismo podemos decir que estamos en dos lugares a la vez. Estamos en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo estamos todos juntos en el mundo digital, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, imagínense, hablando del caso de nuestro Dios, Dios pues no está limitado, tiene mucho más poder que nosotros. Así que Él está en todas partes sin importar, porque a Él no lo limita esa barrera física. Ese es el problema con nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo tiene límites, pero Dios es espíritu y esa cualidad del espíritu no lo limita en ninguna manera. Entonces, no sé si esto te puede ayudar, pero espero que funcione. Pues sí, sí, muchas gracias. Como quiera, todos los atributos que estuve conociendo, pues, bueno, que estuvimos estudiando, me ayudan un poquito más a yo también expandir mi mente, va, y poder entender un poquito mejor, porque como dices, como humanos, yo también pensaba eso, pues, de dónde empezó Dios, o sea, nosotros empezamos, pero es eso, tenemos un razonamiento humano que no nos deja entender, pues, todo lo espiritual de Dios. Pero sí, muchas gracias. Qué bueno que te pueda ayudar. Hermano Raimundo, ¿tiene la mano alzada? Sí, hermanito, buenas noches a todos y gracias, hermanito Rafa, por la explicación que nos está dando. Tengo duda, hermanito, en el número 2, atributo comunicable, justicia. ¿Hay alguna duda en particular o solo no sé? Se refiere, hermanito, a los mandamientos de Dios. La justicia es que Dios siempre hace lo correcto, Él defiende la verdad y castiga la injusticia. En este sentido, pues sabemos que la justicia de Dios se revela a través de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho de que sí había una ley, pero en Jesucristo nosotros vemos cómo se cumple la ley. No sé si eso explica mejor. Sí, lo más mi duda, hermanito, si, o sea, se refiere a los mandamientos de Dios o a que uno tiene que ser justo. Ah, ok. Es en cómo se comunica a nosotros. Bueno, Sí, exactamente. en el grado más amplio, pues uno puede buscar el cumplimiento de la palabra de Dios, pero en general los atributos de Dios no están limitados a que nosotros seamos hijos o no seamos hijos. Porque, por ejemplo, una persona cualquiera tiene amor por sus hijos, tiene amor por su esposa, independientemente si es cristiano o no es cristiano. Y igualmente, en el tema de la justicia, hay jueces que son muy correctos en su forma de administrar lo que es bueno o lo que es correcto. Y hay otros que no. Pero a lo que voy es que al decir comunicable no es por derecho de herencia, es simplemente Dios nuestro creador. De hecho, ahí les va otro dato interesante. Yo creo particularmente que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere a esta parte de los atributos comunicables. Muchos dicen que se trata de que pues tiene dos manos, tiene dos pies, nos parecemos en la cara a nuestro Padre. Yo creo que no, que cuando Dios nos creó a la imagen y semejanza, son estos atributos que los animales o las plantas no pueden tener. Lo que sí va a variar, eso es un hecho, es la cantidad en la que nosotros tenemos el atributo. Por ejemplo, una persona que no es cristiana, pues tiene un poco de justicia, un poco de amor, un poco todavía tiene libre albedrío, pero el que es cristiano, que quiere parecerse más al Padre, pues va agarrando más y más ese atributo de parte divina. Ok, gracias, hermanito. De nada, hermano, para servirle. Veo que por ahí hay una manita alzada, no sé quién sea. Sí.
nuestro hermano Sammy. Adelante, Sammy. Espero que hoy sí estés visible. No, porque se escandalizan, pero ya para el próximo viernes, ahora sí me voy a peinar, vas a ver. Bueno, nada más quería comentar, bueno, primero agradecerte, Rafita, por el excelente estudio que nos has compartido, muy interesante, muy completo, a pesar de, como dices, sé que se puede ampliar tanto como queramos, pero aún así creo que se hizo una buena división, vamos a decir así, de los dos principales tipos de atributos que tiene Dios y cómo nosotros los podemos identificar. Nada más quería comentar un poquito en los dos comentarios que se hicieron, ahorita en el que menciona nuestro hermanito Raimundo. Yo entiendo que la pregunta que él hace es cómo se puede, o sea, ¿a qué se refiere? Si a guardar los mandamientos o a qué, a la parte de la justicia. Entonces, en este caso, la justicia es una persona que siempre hace lo correcto, como bien lo mencionas. En ese aspecto es que Dios siempre va a hacer lo correcto. Entonces, para transmitir en nosotros ese atributo, claro que implica guardar sus mandamientos, que eso es parte, vamos a decir así, de la justicia, pero en sí es que siempre hagamos lo que es correcto. En este caso, nos vean o no nos vean, una persona justa es una persona que en sí pues no comete pecado. Entonces buscamos tratar de completarlo y como bien lo mencionaste, y yo creo que ahí se cierra bien la idea de que nuestra justicia es Cristo. O sea, es la única forma en la que lo podemos llegar a tener al 100% ese atributo y no por nuestra propia cuenta, sino por causa del Señor, pero sí se busca que lo repliquemos lo mejor posible. Es un atributo que Dios espera en nosotros, quiere misericordia, quiere justicia, quiere humildad, es decir, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios o a evitar pecar, que sería, digamos, la forma completa de tener justicia. Y en el caso de lo que comentaba Marshall, y pusiste bien el ejemplo, nada más yo creo que a lo mejor una forma de entenderlo más en la tecnología, como dices, humanamente ahorita ya es posible casi estar en todos lados, ya con esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de que nos escuchan, que cuando tú hablas acerca de la pesca o que quieres un ropero, o que quieres unas llantas y ya donde quiera que lo digas, el Google te los va a ofrecer o el Facebook ahí te los ofrece porque ya te escucharon lo que estás diciendo. Entonces, en cierta manera, la tecnología humana, medianamente, aún de manera imperfecta, pero ya está cumpliendo esta omnipresencia, vamos a decir así, en ese aspecto. Por supuesto, está limitado completamente a la misma tecnología. Entonces, en ese aspecto, la presencia de Dios en todas partes, aunque no sé si específicamente se refería porque cómo estaba en América mientras estaba allá en Europa físicamente, o por si habría gente acá. Para empezar, había que distinguir si había gente en América en ese entonces, que ya sería ese otro tema interesante, pero creo que se le puede explicar a un niño en ese sentido de que Dios pues no está limitado, como bien mencionabas, y un ejemplo práctico es este tema de la tecnología, usando esto de que ya nos escuchan todo lo que hacemos y prácticamente en todos lados está, aunque un nodo se desaparezca, en todos lados está esa información actualmente, ya podemos tener presencia en muchos lugares. Entonces, pues nada más quería añadir eso y agradecerles a todos por conectarse, me dio mucho gusto el esfuerzo que siguen haciendo todos para seguir aprendiendo, igual que de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Ami, por ampliar estos comentarios que pues a todos nos ayudan y nos enriquecen. Así que, si les parece, vamos a hacer la actividad síncrona del día de hoy. Y es bien sencillo lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a nosotros tratar de pensar qué atributo encontramos nosotros cuando citamos algún ejemplo. Entonces, yo lo que quiero que aprendan con estos atributos es cómo es Dios, porque a veces, si no entendemos cómo es Dios en nuestra vida, no importa que ustedes lo puedan expresar con palabras bonitas, sino que el atributo en realidad sea verificable en mí. Eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Entonces voy a poner algunos escenarios y vamos nosotros a ver cuál es el atributo de Dios en los casos o en los escenarios que yo voy a mencionar. Pueden participar libremente y si no quieren participar, pues vamos a escoger alguno, pero levantando la manita como hemos hecho hasta ahorita y vamos a ver esa parte. Entonces, primer escenario. Un creyente ha estado orando por un familiar enfermo, pero por más que ora, Dios no ha decidido sanar al enfermo, o Dios pareciera ser que no está respondiendo a las oraciones. Yo quisiera saber qué atributo de Dios es el que está obrando aquí. A ver, Marshall. Yo pienso que es la soberanía, porque como tú dijiste, hay cosas que uno pues no puede manipular, solamente Dios, y Él tiene el poder para hacerlo cuando Él así lo diga. Ok, muy bien. ¿Alguien difiere o está de acuerdo con Marshall? A ver, Juan Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Dios bendiga. Sí, estoy de acuerdo igual con nuestro hermano. Me gustaría añadir también, no sé si se podría de igual manera eh, agregar o mencionar acerca de de la omnisciencia, de que pues, realmente todo lo sabe, sabe la razón o el motivo por el cual la persona se encuentra enferma o en ese padecimiento. A lo mejor para nosotros puede ser algo grave o malo, pero tal vez, bueno, tal vez Dios tiene un propósito con ello, que como nuestra mente limitada, que no lo sabemos todo, pues realmente sí conoce con qué propósito está permitiendo esa enfermedad. A veces de manera un poco chistosa lo mencionamos entre dos hermanos y decimos tal vez es para que nuevamente vuelva a orar usted, que a lo mejor se olvidó de hacer oración y vuelva a orar. Entonces, creo que pudiera irse por el lado de la omnisciencia. ¿Ok? Ahora, en este mismo caso que estamos poniendo, ¿cómo me afecta a mí el saber que Dios es soberano, el saber que Dios es omnisciente en este caso? O, cambiemos del me afecta, ¿cómo me ayuda a mí el saber que Dios es soberano, el saber que Dios es omnisciente? Muy bien, a ver, vamos a escuchar a Johnny. Pues creo en la confianza, que como dice la escritura en Romanos 8:28, creo, donde dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, con esa confianza, me ayuda el saber que Dios es soberano. Perfecto. Muy bien. Juan Luis, ¿tienes la mano levantada de la vez anterior o es de otra vez quieres participar? Si se puede otra vez, si no, no hay problema. Bueno, adelante. Sí, igual creo que el conocer eso, al menos en mi vida, lo entiendo en la parte de que pues haya ese temor, ¿no? Realmente a nuestro Dios, reconociéndole como es, sabiendo que pues realmente nos observa, nos escucha, conoce cada intención de nuestro pensamiento. Y creo que eso nos ayuda a temer, pero pues también a regular. Yo lo veo en una parte de regulación. De cierta forma, a entender que cada cosa que yo hago, pues hay alguien que lo está observando, hay alguien que lo está escuchando. Mencionaba hace rato acerca de la justicia, de qué manera pudiera yo decidir o afectar a alguien más con mis decisiones, o haciendo algún juicio, y si lo hago de manera injusta, pues saber que hay alguien que lo está viendo, que lo conoce, y pues más allá como la palabra dice, pues ese alguien pues va a dar el pago de todas las decisiones o acciones que yo realice en esta vida. Entonces siento que el conocimiento o el saber de los atributos, yo lo llamo así, de conocer cómo es Dios o cómo es el carácter de Dios, no sé si tenga que ver, me ayuda como que a regular mis acciones, mis decisiones, y pues también, como decía ahorita el hermano Johnny, pues al menos en la confianza, porque si lo conozco, pues sé a quién estoy clamando, sé a quién estoy acudiendo, y pues es lo que me hace vivir tranquilo y en paz. Perfecto. Muy bien. Yo creo que queda claro para todos nosotros que en este caso principalmente se trata de la soberanía de nuestro Dios, el atributo que se ve afectado aquí. La única cosa, tenemos que ser muy cuidadosos. Ciertos grupos, por ejemplo, dicen, los caminos de Dios, pues son extraños. Y entonces uno se queda así como, ¿y eso cómo ayuda? ¿Verdad? Entonces, no hay que actuar fríamente con las personas, especialmente cuando se trata de algún consejo. Hay que entenderlas. Sí, Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, pero principalmente interiorizarlo para nosotros es lo que nos va a ayudar a cada uno en el tiempo de crisis. A ver, Sammy, dinos tu comentario acerca de esto. Sí, yo creo que, o sea, claro, la soberanía pues va a ser, por supuesto, la que siempre va a aplicar en todos los casos, va casi cualquiera que pongamos, pues Dios sabe y Dios soberano y no hay ninguna explicación más, pero yo creo que si interiorizamos en cada caso, pues va a ser diferente. Algunas veces va a ser la justicia lo que está obrando en ese caso, también puede ser el amor el que está actuando, que está en disciplina la persona y Dios a quien ama disciplina y puede ser, como se mencionó, una especie de propósito en ese aspecto. Entonces, no necesariamente es nada más decir Dios es soberano y él hace lo que quiere y en este caso a veces es una actitud un tanto como la de Job o como la de los que se sentían, digamos, ya como decepcionados, decir, bueno, pues Dios sabe, o sea, al final de cuentas Él es soberano y ¿qué le voy a decir? O sea, hay un propósito en ese aspecto y muchas veces no lo queremos respetar. En ese caso, al final termina siendo la soberanía de que pues te tienes que sujetar porque es Dios finalmente, independientemente de cómo tome o cuánto tiempo tome se resuelva esto, pero yo creo que está primero los otros atributos, en ese caso particular que estás poniendo, por ejemplo, que bien puede entrar la justicia, el amor, antes que la soberanía. Es que es lo que platicábamos en el tema, si se acuerdan,
que la soberanía de Dios tiene una limitante, y la limitante son los mismos atributos de Dios. Ahí eso que está diciendo Sammy es lo que estaba tratando de explicarles. O sea, a veces suena muy frío decir, pues Dios hace lo que quiere, y es donde tenemos que tener cuidado. Pero la soberanía de Dios tiene sus limitantes, que eran los mismos atributos de Dios. O sea, Dios es soberano en su amor, en su misericordia, en su justicia. Entonces, esa soberanía va por ahí. O sea, sí, Dios hace lo que quiere, pero lo está haciendo por algo. Y esa es la parte que no debemos de perder de vista. Bueno, vamos al siguiente escenario para ir avanzando y terminar la clase. Yo creo que estamos muy entretenidos, ¿eh? Pero hay que terminar. Entonces, el segundo es, hay una persona que es bien malosota, ¿verdad? Es una persona que ha dicho muchas malas palabras, ha sido golpeador, ha sido borracho, pues lo que ustedes quieran, de lo peor. Entonces, después de muchos años de rebeldía, Dios llega a su vida y le restaura. Pues, lógicamente esto le molesta a mucha gente, pero ¿qué atributo de Dios vemos nosotros claramente aquí? Eso está fácil. A ver, Ángel. Ahora sí todos, ¿verdad? Ya tenemos al menos uno. Bueno, mira, voy a decir al menos unos tres. Yo veo, y dentro de los comunicables, el amor, la misericordia y yo creo que la bondad. Ok. ¿Cuál de esos resaltarías tú? Yo resalto la misericordia de Dios. Ok, muy bien, gracias, Ángel. Vamos a ver, Sammy, ¿tienes la manita levantada desde la vez pasada o es nueva? No, sí, es la vez pasada. Ok. Déjame. Hermano Raimundo. Me ganó mi hermanito Ángel. Sí, pues está fácil la misericordia, hermano. Dios ha tenido para todos nosotros, independientemente de cada uno de nosotros, vivimos en el pasado ciertas circunstancias en el mundo, pero Dios muestra su amor y, claro, sobre todo la misericordia, hermano. Ok, muy bien, gracias, hermano. Bueno, vamos al último, a ver cómo lo asimilamos. Y es un poco el caso de Daniel que mencionábamos en la primera sesión. No sé si se acuerdan del joven Daniel. Pero el joven Daniel dice, yo voy a seguir pecando porque pues Dios como quiera es misericordioso. ¿Qué atributo de Dios necesita entender Daniel? A ver, profe, un poquito más de datos, ¿cómo está la situación? Ah, bueno. Ahorita déjeme terminar de explicar, hermano Raimundo, y ahorita nos comenta su parte. Pero para satisfacer a nuestro hermano Ángel, es una persona que ya es cristiano, es una persona que ya tiene mucho tiempo sirviendo a Dios, pero pues a él no le importa mucho pecar. Él peca porque dice que Dios como quiera es misericordioso, entonces Dios lo va a perdonar. Así que no tiene mucho sentido esforzarse tanto. Así que él, lógicamente, necesita entender mejor un atributo de Dios. ¿Cuál sería? Nuestro hermano Raimundo y luego nuestro hermano Marshall nos van a decir cuál es. Yo digo, hermanito, que la paciencia. Ok, la paciencia. Vamos a ver, Marshall, ¿tú qué dices? Yo pienso que a lo mejor tendría que tomar en cuenta la justicia de Dios. Ok, tenemos la paciencia, la justicia de Dios. Vamos a ver, Johnny, ¿qué nos dice? También estaba pensando en la justicia, pero además la santidad puede ser. Ok, muy bien la santidad. ¿Y Ángel? Yo creo que también da lugar a la inmutabilidad de Dios. A ver, ¿cómo aplicaría ahí el de la inmutabilidad? Pienso que yéndonos un poquito más hacia atrás, o bueno, también en el comentario acerca de Daniel, del caso de Daniel, yo abordaba la cita de que no, ni siquiera a los ángeles se les pasó por alto la transgresión. Entonces Dios se mantiene siempre, siempre igual y fiel a pues ahora sí que a sus atributos o principios. Y yo pienso que Dios no cambió. Así como fue antes, sigue siendo hoy. Ok, muy bien, ya queda más claro. Pues tenemos varios puntos de opinión. Por un lado, entender que Dios es paciente, pero la paciencia tiene un límite. Entender que la misericordia no nos da permiso de pecar, que la justicia de Dios, delante de Dios, nosotros tenemos que hacer siempre lo que es correcto, lo que es agradable delante de Él. Entender que sin santidad, porque así lo dice la Escritura,
nadie verá al Señor, que nos dice la Escritura, sed santos en toda vuestra manera de vivir, y Dios dice, sed santos porque yo soy santo, y pues hasta nos fuimos a la inmutabilidad. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros, verdad, en eso? Bueno, pues estos son algunos casos que nos ayudan a nosotros a entender, porque insisto, el tema de los atributos de Dios, sí es bueno conocerlos, se oye muy bonito, aceidad, infinitud, de todo este tipo de cosas, hacen ver como que uno ya sabe más de lo que debería de saber, pero de nada sirve saber estos atributos de Dios si solamente los vamos a mirar desde un aspecto académico. Tenemos que conocer a Dios para que Él sea nuestra fortaleza, que cuando venga la necesidad de la misericordia, nosotros vayamos al que es misericordioso, que cuando viene la necesidad de que se haga justicia, podamos confiar en Dios porque Él es justo con cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver que Dios es soberano, que Él hace todas las cosas conforme a sus atributos y que lo que Él está haciendo es para bien nuestro. Cuando nosotros entendemos de esa manera los atributos de Dios, entonces y solo entonces nosotros podemos tener en nuestro Dios ese refugio que siempre necesitamos. Así que, pues muchas gracias a todos por la disposición. Les voy a encargar tarea la próxima semana. Como les digo, se los voy a dar el lunes. Son tareas muy sencillitas en este caso, porque van a hacer unas tablitas, luego se los explico bien, donde ustedes van a reescribir qué significa cada atributo, pero luego qué producen ustedes el hecho de entender esto. Y la otra tarea es, en su vida diaria, ustedes van a observar algunas situaciones, lo que sea, alguien que se enfermó, alguien que pasó llorando a pedir la oración, y ustedes ahí me van a poner 2 ejemplos de en esa situación qué atributo de Dios se manifestó en la vida de la gente. Pero eso se los voy a explicar o se los voy a decir ya más claramente el lunes y les voy a mandar la hoja de trabajo y esta hoja de trabajo ustedes la pueden contestar, se los voy a mandar en Word, la pueden contestar ahí mismo en el Word y la mandan ahí para que todos la veamos o la pueden imprimir, le escriben o la pueden escribir y mandan una foto para todos estar viendo el trabajo de los demás. Adicionalmente a eso, les voy a mandar las hojas del libro que tienen que ver con los atributos de Dios, para que si ustedes quieren, esa va a ser opcional, si ustedes quieren aventarse la lectura inmersiva en cada uno de los atributos de Dios, lo pueden hacer, pero eso es a libre criterio. La que sí va a ser obligatorio va a ser esta hoja de trabajo, pero el lunes de todas maneras les explico cómo vamos a trabajar con eso. Bueno, antes de despedirnos en una oración, ¿hay algún comentario, pregunta, queja, sugerencia que tengamos que ver el día de hoy? ¿No? Bueno, voy a escoger de los que no han participado el día de hoy para que nos guíen en una oración. Vamos a ver, aquí está hermano Gerardo, ¿cree usted que pueda guiarnos en oración para despedirnos? Creo que a lo mejor no está habilitado o algo pasa. Bueno, tenemos a Cris Esparza entonces, que puede ayudarnos a despedirnos en oración. Sí, sí. Bueno, dirígenos por favor en oración, Cristian. Ok. Bueno, pues así como estamos, entonces vamos a inclinar nuestros rostros para así orar hacia nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, primeramente te queremos dar las gracias porque tuvimos este día de vida. Padre, en esta hora venimos ante ti. Primeramente agradeciéndote porque podemos tener esta reunión, aprendiendo un poco más de tu palabra, aprendiendo más conceptos sobre ti, para así poder cada día poder llegar a ser el varón, el hombre que tú pides que seamos en tu palabra. Padre, en esta hora te queremos pedir que nos despidas, nos des una buena noche de descanso. Sabemos que nos vamos de esta llamada, nos despedimos de nuestros hermanos, pero nunca nos despedimos de ti, nunca nos vamos de ti, sino solamente es en este momento de la llamada. Padre, te queremos pedir, si hay algún enfermo o algún necesitado, seas tú con cada uno de ellos. Sabemos que tú conoces sus problemas, que tú eres el doctor de doctores. Entonces estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos por haber estado aquí y el lunes no se pierdan conferencias bíblicas virtuales a las 8:30 de la noche. Hasta luego.
Adiós, adiós. Descansa, buenas noches. Nos vemos, bye.